Visitamos un día más el campus de la Universidad de Jaén y les vamos a hablar esta vez sobre el picudo negro y sobre el ágave, unos temas muy relevantes que están ahora mismo de actualidad en la provincia. Para ello nos acompaña el investigador Francisco Guerrero. Bienvenido. Hola, buenos días. Francisco, el ágave es más conocido de otra manera, pero cuéntanos, ¿qué es? Bueno, el ágave es una especie, una planta, que el nombre común, como me comentabas anteriormente, con lo que más se conoce coloquialmente en la sociedad es como pita, ¿no? E incluso hay topónimos en nuestra geografía que nos indican la utilización de ese nombre desde hace muchísimos años, ¿no? Que han quedado reflejadas en los mapas y en la toponimia de nuestro territorio, ¿no? Precisamente te comentaba antes que yendo para Villar de Cuevas tenemos el Cerro de las Pitas, porque era un sitio donde había poblaciones históricas de pita que a la gente le tiene que sonar el nombre del uso de la cuerda de pita, es decir, es una planta que se trajo de América precisamente para una utilización, la obtención de un recurso, que en este caso era la cuerda, ¿no? Y sirve para, como decimos, un bien que ahora mismo es un bien cultural, Claro. pero está tendiendo a desaparecer o se pretende que desaparezca la pita o el ágave. Sí, todas las especies que se introdujeron desde el llamado descubrimiento de América, digamos, son reintroducciones o introducciones en territorios recientes. Y entonces todas esas especies están bajo el nombre de especies invasoras o especies exóticas, ¿no? Obviamente no son plantas autóctonas de nuestro territorio. ¿Qué ocurre? Que hay un dilema con el ágave o con la pita, en el sentido de que hay una disputa entre lo que es la conservación de la naturaleza y las posibles competencias que pueda tener. Ocurre, por ejemplo, en la zona de Almería, en la zona del Cabo de Gata, compite con el azofaifo, que es una especie autóctona que está en peligro de extinción, y entonces la Consejería de Medio Ambiente, bueno, la Junta de Andalucía, ya no es Consejería de Medio Ambiente, ha hecho actuaciones para eliminar al ágave. ¿Qué ocurre? Que cuando hablamos de ágave o hablamos de pita, hay muchas especies. La especie que aparece en Almería es el ágave sisalana, que es una especie, digamos, que ocupa mucho territorio, es muy invasora. En cambio, la que tenemos aquí fundamentalmente es el que llamamos el ágave americana, que es la primera que se trajo. La sisalana se introdujo posteriormente para obtención como un cultivo. Lo que pasa es que después se abandonó y lo que ocurre en Cabo de Gata, que es la imagen típica que tenemos, que es todo el ágave. Aquí tenemos otra especie, que es la ágave americana, que no es tan expansiva como el ágave sisalana, pero está puesto todas las especies, fundamentalmente la americana, como especies invasoras que hay que eliminar. Y te contaba, por ejemplo, ahora en las autovías, yendo para Madrid, por la zona de la Carolina, ya están cortando y eliminando poblaciones de ágave, porque aparte de ese uso cultural histórico en zonas comunales, como eran las faldas de los castillos, que son muy típicas, o zonas de era, hoy día también se utilizan como ornamentalmente. Lo vemos aquí en el propio campus, aquí detrás mía hay algunos ejemplares de ágave, o incluso se han utilizado también como setos de fincas, como linderos de caminos, en vías pecuarias, etcétera, etcétera. Es una especie que, como decíamos, vino hace 500 años, se trajo específicamente y no es posible controlarla en lugar de intentar que se extinga o que desaparezca. En el caso del ágave americana no hace falta ese control, porque tú ves poblaciones de hace 40 años y no está expandida, es decir, no ocupa el olivar, no ocupan los pinares. Es decir, no es una especie que tenga una expansión muy alta. En el caso de del sisalana sí había que hacer medidas de control. Y sobre todo en zonas donde, por ejemplo, compite por el hábitat con otras especies que son endémicas y autóctonas que están en peligro de extinción, porque puede haber un solapamiento de ese hábitat. Entonces, hay momentos, digamos, lo que habría que hacer es tener mayor conocimiento sobre la especie. Ten en cuenta que es una especie introducida y que ha tenido poco interés para el mundo botánico, porque es como algo exótico. Es decir, normalmente tendemos a estudiar o se tiende a estudiar las especies que son nuestras y conocemos mucho más esa especie que esa especie exótica. Entonces, hasta los años 50 que entró el sisalana, pues no había esos problemas. Es decir, el ágave estaba muy localizado en determinadas zonas y se expande poco porque en nuestro territorio no se puede reproducir, porque aunque pervive bien, tenemos la idea un poco de que el ágave tiene que ir a zonas desérticas y tal, pero ellos necesitan en su reproducción que haya humedad, y cuando ocurre la humedad, las lluvias en el Mediterráneo no se dan en la época estival, que es cuando ocurre en la zona americana. Entonces aquí no se reproducen, solamente, digamos, no son fértiles, entonces solamente se reproducen por estolones. Y la expansión desde los agaves americanos es muy reducida, mientras que el sisalana sí saca la floración y las semillas sí pueden reproducir, sí pueden dar clones. Entonces sí tiene una expansión mayor. Entonces hay que conocer qué especie es la que estamos trabajando y con cuál hay que competir. De ahí el estudio que se está llevando a cabo desde este grupo de investigación de la Universidad de Jaén. Justamente, consecuencia de eso, digamos, esa falta de conocimiento nos ponía que el ágave en la provincia de Jaén solamente estaba en la zona sur, cercana hasta la capital, hasta la ciudad de Jaén. Nos acaban de conceder un proyecto del Instituto de Estudios Jiennense,
para hacer durante este año un estudio de la distribución real del ágave en la provincia de Jaén. Y el segundo tema que también nos interesaba es la presencia que has comentado anteriormente del picudo del ágave, que es un escarabajo muy similar al que había en la palmera, que ha exterminado muchísimas palmeras, que está haciendo el mismo efecto sobre los ágaves. Es una especie que ha llegado también de América, que entró en España en el año 2007 y se ha ido expandiendo. Fundamentalmente se ha ido expandiendo por la zona costera. Entró en Barcelona, después apareció en la zona de Huelva, en Valencia, y ha ido bajando, y ahora mismo en toda la costa andaluza está presente, pero en un estudio que publicamos el año pasado vimos que también ha empezado a penetrar por los valles de los ríos, ha subido por el Guadalfeo, ha subido por el Almanzora y ha subido por el Andarax y por el río Benínar en Adra, y ha ido subiendo, ha llegado hasta Almería, hasta Sierra Nevada, y ya está casi en Granada. Y lo curioso es que también lo hemos encontrado en Jaén. Ha habido una translocación, es decir, han traído pensamos que apareció cerca de un centro de equitación, entonces creemos que se han traído algún tipo de producto o que ha traído ese ejemplar de ágave, y entonces ya lo tenemos en la provincia, justamente en la capital. Hace poco salió que estaban retirando los ágaves del cerro del parque que hay allí yendo para Puente de la Sierra. ¿Por qué? Porque están afectados ya por el picudo. Y en la zona de la Era, donde está la gasolinera de la entrada de Granada, también los ejemplares, si se pasa por allí la gente, verá que están totalmente cayéndose, ¿no? Porque están afectados por ese picudo. Y este picudo negro, esta plaga, es una amenaza para el ágave, una amenaza para las palmeras, y a otras especies puede también afectar. Son dos especies distintas, son coleópteros, los dos similares porque tienen ese pico, por eso llaman el picudo rojo o el picudo negro en este caso, que es el que afecta al ágave, pero también puede afectar a las furcreas o a otras especies de tipos similares a lo que es el ágave. Entonces, fundamentalmente su predominancia va a ir sobre el ágave americana, pero también estamos viendo que a otras especies, a otros taxones de ágave también afecta, y en la costa ya tenemos algunas furcreas que se utilizan fundamentalmente con cuestiones ornamentales que también están siendo afectadas por el ágave. Y el final es que, bueno, habrá una reducción muy fuerte de esas poblaciones e incluso puede llegar a, bueno, en algunas zonas localmente a desaparecer. ¿Creemos que se va a extinguir entonces el ágave? Seguramente no. A ver, pueden quedar ejemplares que hacen cierta resistencia o pueden quedar ejemplares más aislados que el picudo no llegue, pero es cierto que, digamos, vamos a perderlo como un elemento típico de nuestro paisaje, porque aunque haya sido una especie introducida, culturalmente lo tenemos. Tenemos incluso, cuando uno analiza históricamente, por ejemplo, ve que en cuadros del descubrimiento de América los pintores españoles ponían un ágave. O hay un cuadro que nos llama mucho la atención de la batalla de Bailén, y cuando está la rendición de los franceses aparece al lado un ágave. Por tanto, es representativo también. Claro, está en la cultura nuestra. Entonces, yo de chico siempre he visto los ágaves alrededor mía. Entonces, claro, eso vamos a ir perdiéndolo. O habrá que hacer como aquí en la universidad, que ya llegó el picudo y lo que están es tratándolo para evitar que esos ejemplares se vean afectados. Pero claro, ese tratamiento contradice la disposición que hay legal de que es una especie exótica y que por tanto hay que eliminarla del territorio. Entonces, no, digamos, quitando lo que son los jardines, no se va a pelear o a luchar contra el picudo, sino que más bien creo que se ha visto como una buena opción para acabar o ayudar a exterminar a todo ese colectivo del género ágave. Algo que resulta paradójico. Y sí, porque culturalmente están protegidos. Por eso. Es decir, la cultura está diciendo que por esa epita, por esos usos que hemos sacado, hay un patrimonio cultural detrás. Entonces hay una disputa ahí entre patrimonio cultural y patrimonio natural, que creo que volvemos a temas muy del pasado, pero que debemos de ser con las mentes abiertas. Creo que en la ciencia y en la administración debemos tener una mente mucho más abierta, y en algunos casos como este hay que ligar ese patrimonio cultura y naturaleza, ¿no? Y entonces ahí deberíamos de protegerlo. Pues Francisco Guerrero, gracias por acercarnos con esta reflexión. Nos vamos a quedar y nos vemos en el próximo UJA Investiga con más reflexiones y con más temática.